Hola a todos, qué bueno que se puedan conectar el día de hoy. Hoy estamos en Local en Casa, me encanta. Y Local en Casa es un espacio que hemos diseñado para poder construir iglesia alrededor de la mesa, alrededor de la comida. Y eso es lo que hacía Jesús. Jesús dio sus mejores enseñanzas cuando estuvo alrededor de una mesa. Jesús discipulaba y acompañaba a las personas cuando se sentaba a la mesa. Y eso es lo que queremos hacer en Local en Casa. Si este domingo no pudiste ir, te quiero invitar para la próxima experiencia en Local en Casa, que puedas estar pendiente, que te puedas inscribir y que te puedas sentar con nosotros a la mesa a construir iglesia. Hoy, súper emocionado porque vamos a comenzar una nueva serie. Es una serie que va a durar 5 domingos. Y durante esos 5 domingos vamos a estar hablando acerca de la guerra. Acerca de la guerra que tienes tú y que tengo yo. Todos tenemos esta guerra y es la misma guerra que todos estamos peleando. Y claro que hace sentido que tú y yo estemos en guerra. Cuando nosotros vamos a los textos bíblicos, lo que nosotros nos damos cuenta es que la mayoría de las historias están en un contexto de guerra. Caín y Abel en violencia. Después lo que nosotros vemos es que cuando se constituye la tierra y la nación de Israel, ¿qué es lo que sucede? Solo guerras. Solo guerras contra todas las naciones a su alrededor. Después el pueblo de Israel es conquistado. ¿A través de qué? De guerras y violencia. Y cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, y cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, llega Pablo, el apóstol Pablo. Y lo que hace el apóstol Pablo es que dice lo siguiente, que es maravilloso. Y lo que dice es que todos estamos en guerra. Todos estamos en la misma guerra. Pero esa guerra que tú y yo luchamos no es contra gente, no es contra cosas. La guerra que nosotros luchamos es con algo que nosotros no vemos. Es algo que no alcanzamos a percibir, pero que es real y que está. Pablo nos enseñaba que la guerra tenemos que entenderla y comprenderla. Y es por esta razón que vamos a hablar acerca de un mal hábito. Es acerca de un mal hábito, es acerca de un vicio del cual nadie puede escapar. Todos nosotros lo detestamos cuando lo vemos en alguien, pero nadie se imagina ser culpable de ese vicio. Y esta frase me encanta. Esta frase me encanta porque habla de lo que somos y de cómo reaccionamos frente a este mal hábito y este mal vicio. Somos rapiditos en juzgar y en señalar y en decir, pero cuando se trata de nosotros mismos y de ser culpables de lo que nosotros hacemos con este mal vicio y este mal hábito, somos súper lentos. Ahora, este vicio tiene el potencial de destruirnos, de llenarnos de culpabilidad, de aislarnos y alejarnos de nuestras relaciones más importantes. Por eso es que se rompen matrimonios, por eso es que nos alejamos de Dios. Y miren, si nosotros llegamos a tener emociones negativas como depresión, tristeza, ira, soledad, este mal hábito va a potencializar todas estas emociones negativas y nos va a destruir. Te vas a autodestruir. Ahora, este mal hábito también tiene la capacidad de acercarnos a lo que más necesitamos. Esto me parece como, es como loco. O sea, tengo algo que me hace mucho daño, tengo algo que me pesa, pero el reconocer que lo tenemos, nos va a llevar a estar más cerca de lo que tú y yo necesitamos. Debemos tener la claridad que para que Jesús nos escuche, para que Jesús nos llame, el prerequisito es que tú y yo debemos reconocer nuestra condición. Es que tú y yo debamos ser pecadores. Porque este mal hábito, este mal vicio que todos tenemos, se llama pecado. Ahora, las buenas noticias es que Jesús se encargó de demostrarnos que Él llamaba, que Él estaba cercano a aquellos que reconocían su condición de pecadores. Para ser llamados por Jesús, el prerequisito
es que aceptemos que somos pecadores. La idea de esta serie es que nosotros podamos darnos cuenta de la condición que tenemos. Y miren, cuando nosotros vamos a la Biblia, hay una historia que nos cuenta cómo todos tenemos este vicio, cómo todos somos pecadores. Y esta historia nos cuenta de cómo nadie se puede escapar de este mal vicio. Todos somos pecadores, tú y yo somos pecadores. Y esta historia está en 2 de Samuel 12, 1, 4. Pero antes de contarles esa historia, quiero darles un poquito de contexto. Antes de contarles qué es lo que está pasando en esta historia de 2 de Samuel 12, lo que sucede es que están hablando acerca de David. ¡Wow! David es un gran rey, todo el mundo lo ama, lo admiran, ha sido un guerrero, ha sido un luchador, ha sido cercano a Dios, todo el mundo lo respeta. Pero un día el menos esperado, escúchenme, un día el menos esperado, él decide no ir a batallar. El día menos esperado, él dice, esta guerra no la voy a luchar. Así como muchos de nosotros, esta guerra no la tengo que luchar. David dice, esta guerra no la tengo que luchar, esta guerra invisible, esta guerra que Pablo nos contó. Pablo nos dijo, ustedes están en guerra, pilas. David dijo, no, esta guerra no la va a luchar, hoy no voy a salir a pelear. David no decide ir a pelear. Y cuando David no decide ir a pelear, está en la azotea. Y cuando está en la azotea, ¡boom! ¡Boom, boom, boom, boom! Él ve la chica hermosa en la azotea, bañándose, desnuda. Tremenda tentación. Tremenda tentación. Y David manda a llamar a esta chica. Tienen relaciones. Y cuando tienen relaciones, ella queda embarazada. Esto está en la Biblia. Esto está en la Biblia. No le estoy contando algo inventado. Esto es una historia real de la Biblia. Y lo que sucede es que ella queda embarazada del rey David. Y su esposo estaba en la guerra, batallando. Y lo que hace David es que manda a llamar al esposo. Y lo hace llamar para generar el contexto y las circunstancias de que el esposo de esta chica pueda acostarse con ella y maravillosamente decir que quedó embarazada. Pero algunos de nosotros saben la historia y lo que termina pasando es que su soldado y esta chica no tienen relaciones, el soldado muere, él se casa con esta chica embarazada. Y en un momento llega Natán. Y cuando llega Natán, se ve con David. Y Natán le cuenta una historia maravillosa. Y esta es la historia que les quiero contar hoy. 2 de Samuel 12, 1 al 4. Dice lo siguiente. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David le dijo, dos hombres vivían en un pueblo, dos. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita, que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico. Y como éste no quería matar ninguna de sus ovejas propias o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tremenda historia, ¿no? Tremenda historia. Y yo leía esta historia y me hacía muchas preguntas. Pero yo creo que la pregunta más importante es, ¿tú con quién te identificas? ¿Te identificas con el hombre rico o con el hombre pobre? ¿Tú con quién te identificas? ¿Quién eres tú en la historia? ¿Eres el hombre rico o el hombre pobre? Es una pregunta que yo me hacía. Y cuéntenme, ¿con quién se identifican?
Y cuando estén comiendo, porfa, y sean sinceros, cuando estén comiendo después de la experiencia, que se puedan preguntar entre ustedes, ¿con quién se identificaban? Porque tengo que ser sincero, yo al principio me identificaba ¿con quién? Con el hombre pobre. Me identificaba con él. Pero en un momento, como que Dios me mostró y me dijo, Andrei, estás señalando a los demás, pero eres incapaz de aceptar tu propia condición. La realidad de esta historia es que tú y yo somos el hombre rico. Tú y yo somos el hombre rico. Tú y yo tenemos la condición de ser pecadores. Tú y yo necesitamos el perdón de Dios. Ahora, esto lo dejó clarísimo Juan. Juan lo deja clarísimo. Juan es el discípulo que cuando los 11 discípulos salen corriendo cuando están matando a Jesús, ¿saben qué hace Juan? ¿Saben qué hace Juan? Juan se queda, asume su propia vida con tal de hacer lo correcto. Juan se queda con Jesús, acompañándolo, diciendo, yo no te voy a dejar. Yo creo que Juan tenía la conciencia tranquila. Yo creo que era el único de los discípulos que tenía la conciencia tranquila, que había actuado correctamente. Pero ¿saben qué escribe Juan? ¿Saben qué escribe Juan en 1 de Juan 1:9? Aquel que podía chicanear de todo lo que hizo. ¿Saben qué dice en 1 de Juan 1:9? Dice lo siguiente. Si afirmamos que tenemos pecado, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Todos somos pecadores y es un prerequisito para que Jesús, para que nuestro Salvador nos llame. Y por eso es tan importante que nosotros podamos reconocerlo. Por eso es tan importante que nosotros podamos reconocer nuestra condición. Eres pecador, soy pecador y necesito un Salvador. Y en la medida en que yo lo reconozco, voy a estar mucho más cerca a lo que yo necesito. Ahora, esta serie, que hoy es la charla introductoria, que es lo que vamos a estar viendo, debemos tener algo claro. Y es que en la medida que entendamos cómo funciona el pecado, y acá quiero hacer algo súper claro, es en la medida que entendamos, no que conozcamos. Esto no se trata de conocer el pecado, esto se trata de que nosotros podamos entender el pecado, cómo funciona, sus características, sus consecuencias. Vamos a poder entender y conocer más a Jesús, su profundo amor, lo que Él anhela para nosotros, su perdón y sobre todas las cosas, su sacrificio. Pero también vamos a entender cuál es el amor del Padre Celestial. Es que el amor del Padre Celestial está en el contexto de que somos imperfectos. ¿Cómo va a funcionar Dios en nuestras vidas? Y súper importante, cómo funciona el poder del Espíritu Santo en nosotros. Debemos comprender que en la medida que nosotros conocemos el pecado, estamos conociendo al antagonista. Estamos conociendo contra quien estamos batallando. Mira, tú no estás batallando, claro, seguro tienes que salir día a día y la situación es difícil y la economía es difícil y tu esposo es difícil, tu esposa es difícil, tu jefe es difícil, la situación es difícil, tu salud es difícil, pero tu verdadero enemigo es el pecado. En la medida en que tú lo puedes entender, vas a poder realmente comprender el amor, la misericordia, el sacrificio que Jesús hizo por ti. Porque es que todos tenemos la condición de pecadores. Y Pablo, el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, nos deja ver con claridad cuando le escribe a la iglesia en Roma que existe una estrecha relación entre el pecado y la gracia de Dios. Están atados. Miren lo que dice Pablo. Y Pablo dice en su carta a Romanos: pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué concluiremos?
vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Quiero contar un poquito acerca de esos versículos que acabamos de leer. Porque claro, lo que está diciendo Pablo es como, donde está el pecado y donde abunda el pecado, algo puede llegar y puede ser mucho más de lo que hay ahí. Donde hay pecado, ¿saben qué? Donde hay pecado puede sobreabundar la gracia. Es que seamos pecadores y lo reconozcamos, es un prerequisito para que llegue y abunde, sobreabunde la gracia. Hay una estrecha relación entre el pecado y todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ahora, es evidente y es muy claro que Pablo dice, eso es una verdad, pero eso no quiere decir que tengamos que pecar. Lo que él está diciendo es, claro, esto es una verdad, pero eso no nos da a nosotros libertad para pecar. ¿Y sabe por qué no nos da libertad para pecar? Porque Dios y Pablo tienen algo súper claro, y es que el pecado es como un ácido que todo lo que toca lo destruye. Lo voy a repetir. El pecado es como un ácido que todo lo que toca lo destruye. Y miren, cuando Dios ve el pecado, que por cierto, el pecado no es una creación de Dios. De eso vamos a estar hablando después. El pecado, cuando Dios lo ve y cuando Dios ve el pecado que nosotros cometemos en nuestras vidas, quítense la idea de que Dios se pone mal genio y que entonces Dios quiere castigarnos. Para nada. A Dios le duele ver nuestro pecado. Le duele. Porque Él sabe mejor que nadie, Dios sabe mejor que nadie el daño que puede generar el pecado en nuestras vidas. Y hay tres consecuencias claras del daño que deja el pecado. Porque el pecado es como ácido, que todo lo que toca daña. Y miren, lo primero que daña es que daña mi cercanía con Dios. Cuando yo peco y es como un ácido y yo me veo destruido, yo me veo dañado, yo me veo roto, me veo que no soy digno. Y cuando siento que no soy digno, ¿saben lo que hacemos muchos de nosotros? Es que damos un paso lejos de Dios. Dios no se mueve, Dios no se aleja. Quienes a través del pecado, por la culpabilidad, por el no sentirnos dignos, nosotros somos quienes damos un paso al costado. Y nosotros nos alejamos de Dios. Dios no se quiere alejar de ti. Dios sabe que estás en un proceso. Dios sabe que somos imperfectos. Dios sabe que estamos hechos. Dios quiere amarte. Dios no quiere que te vayas de sus brazos. Eso es lo que quiere Dios. Por eso envió a Jesús. Porque cuando tú en tu proceso caigas, peques, vas a sentirte perdonado y amado a través de reconocer que la has embarrado. No te vayas, no te alejes. Si hoy estás lejos, regresa. Él está así, con los brazos abiertos, diciéndote yo te amo. Yo no quiero que te vayas, yo quiero que estés cerca a mí. ¿Y por qué quiere Dios que estemos cerca a Él? Porque la única manera en la cual somos transformados y la manera en la cual nuestro pecado ya no es pecado y podemos luchar contra Él es porque estamos cerca a Él y Él nos transforma. Es que realmente quien nos puede transformar y quien puede sacar el pecado de nuestras vidas no somos nosotros mismos, por favor. No lo sigan intentando, no sigan peleando esta guerra ustedes mismos porque van a terminar destruidos y decepcionados. Quien pelea para que nosotros podamos tener victoria es Dios a través de nosotros, Jesús a través de nosotros. ¿Qué hay que hacer? No te alejes, no te alejes, no te separes, mantente cerca, Él te ama, Él te ama, Él te perdona. Y cuando nosotros vemos la historia, que es increíble, cuando nosotros vemos la historia de David, y cuando se ha enfrentado y de alguna manera confrontado por Natán, lo que sucede es que
es que una vez Natán le dice, has pecado. Y él se da cuenta, Natán se da cuenta a través de esta historia, que él es el hombre rico. Él se arrodilla y pide perdón. ¿Saben qué le dice Natán? Natán le dice, ya eres perdonado. Dios ya te perdonó. Reconoce que la has embarrado. La primera consecuencia, te alejas de Dios. La primera consecuencia de tu pecado es que te sientes indigno. Es que la culpabilidad te llena y sentido natural empiezas a alejarte de Dios. Dios no se aleja de ti, tú te alejas de Dios. Hoy regresa, habla con Él, que puedas estar en sus brazos. La segunda consecuencia, porque el pecado es como ácido que daña todo lo que toca y destruye todo lo que toca, es que se rompen relaciones. Se rompen las relaciones que tú tienes. Tú le haces daño a las personas que estás. Y por eso los celos, la ira, el mal genio, la poca paciencia. Porque pecamos y cuando tenemos pecado en nosotros, lo que sucede es que nosotros le hacemos daños a las personas que están alrededor de nosotros. Y es súper triste, porque por eso muchas veces los matrimonios se rompen, ¿no? Que por muchas veces, esa es la razón que los matrimonios se rompen, porque hay pecado. Y herimos y destruimos. El pecado destruye las relaciones más valiosas y le hacemos daño a las personas que más amamos. Y por lo general le hacemos daño a las personas que están más cerca. Por el pecado. Ahora, como veíamos en la introducción, no le eches no le eches la culpa al pecado de la otra persona. No. Acuérdate, tú eres el hombre rico. Asume la responsabilidad. Que hoy tú puedas pedirle perdón a Dios y a las personas que has destruido. Y la tercera consecuencia es que te haces daño a ti mismo. La tercera consecuencia es que te haces daño a ti mismo. El pecado siempre va a tener sus consecuencias. Tal vez no en el tiempo que tú esperabas, tal vez no de la manera que tú creías, pero el pecado siempre trae consecuencias. Y algo que quiero dejarle claro hoy a las personas, hoy te quiero dejar claro a ti y tómalo de parte de Dios, que tú hoy en día estés viviendo consecuencias no quiere decir que Dios no te haya perdonado. Que tú hoy estés viviendo las consecuencias de tu pecado no quiere decir que no hayas sido perdonado por Dios. Ya fuiste perdonado por Dios. Si tú dijiste, Dios, la embarré, perdóname. Acá estoy, Dios, te quiero pedir que me perdones. Si confesaste así como David su pecado, ya fuiste perdonado. Las consecuencias del pecado te van a atrapar. Te van a atrapar. A todos nos va a atrapar. A todos nos atrapa. Eso no quiere decir que Dios no te ame y que no te haya perdonado. Miren, para terminar, lo que sucede es que David es confrontado con su pecado, y cuando David es confrontado con su pecado, lo que sucede es que él hace una confesión, y esa confesión está en Salmo 51. Y yo quiero leer lo que dice Salmo 51, porque la actitud y las palabras que utiliza David son las palabras que nosotros debemos de tener cuando pecamos, que por lo general es como diario. Somos pecadores. Miren lo que dice Salmo 51. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones. Borra mis transgresiones, Dios. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Ojo con esto, versículo 3, porque es brutal. Yo reconozco mis transgresiones. Y miren lo que dice David, siempre tengo presente mi pecado, yo sé que soy pecador. Y miren lo que dice en el versículo 4, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es reprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Increíbles las palabras de David. Él estaba confesando
soy un pecador, esa es mi condición y necesito un Salvador. Si David, que es la persona que en la Biblia dice que tenía el corazón conforme a Dios, hace esta declaración, evidentemente todos somos culpables, evidentemente todos somos el hombre rico. Hoy que tú puedas reconocer tu pecado, que puedas decir, sí, soy pecador, yo soy pecador y yo necesito perdón y yo necesito acercarme a Dios y yo necesito un Salvador, porque en el momento en que tú reconoces tu condición, estás allí, al lado, cerquita de Jesús. Para terminar, quiero darles 2 tips, 2 consejos súper prácticos. El primer tip práctico, miren, no se separen de Dios, no se separen de Jesús. Si ustedes pecaron, si ustedes la embarraron, ¿saben lo que tienen que hacer? Arrodillarse y pedirle perdón a Dios, que les ayude, que puedan experimentar su perdón, pero Él no quiere que tú te alejes, Él no quiere que tú te alejes, Él está ahí, aunque no lo percibas, Él está ahí. Él quiere perdonarte, Él quiere abrazarte. Y el segundo consejo es que nosotros podamos rendir cuentas con otras personas. Eso fue lo que pasó con Natán, eso fue lo que pasó con Natán y con David. Es un espacio donde se están rindiendo cuentas. Es un espacio donde Natán pregunta y donde David contesta y hay confesión. Y esa confesión que hay entre ellos dos lleva a que David pueda confesar su pecado delante de Dios y pueda haber perdón. Y puede haber restauración en la vida de David. Pero fue en el marco de ¿qué? De la rendición de cuentas. Es clave que tú y yo empecemos a rendirle cuentas al hombre. Al hombre. Y miren, debemos de hacerlo en la base que todos somos pecadores. Hace poquito y esta semana que comenzamos a preparar la charla, me senté con un par de amigos, estábamos comiendo y yo les dije, hey, yo quiero hacer esto todas las semanas lo quiero hacer. Y yo quiero hacerlo para rendir cuentas. Entonces me miraron como todo extraño, ¿cierto? Y yo les dije, pero yo quiero hacerlo no para darle consejería. Yo no quiero darle consejería a ustedes. Yo necesito consejería. Yo no quiero darles consejería. Yo no quiero que me cuenten sus vidas para que yo diga qué hacer con ellas. Yo quiero contarles mis pecados para que podamos rendir cuentas. Para que yo pueda pedirle perdón a Dios, para que podamos experimentar juntos la bondad y el perdón de Dios. Hoy quiero invitarte a que puedas rendir cuentas. No te quedes solo. Y es el marco perfecto para comenzar nuestros local groups. Local groups va a arrancar. Local groups es un espacio donde nos reunimos y donde compartimos los unos con los otros. Pero queremos que esos espacios se vuelvan confianza, espacios donde somos vulnerables, donde no somos perfectos, donde nadie puede decir que es el hombre pobre. Todos tenemos que reconocer que somos el hombre rico y que tenemos cosas que tenemos que decir. Comienza local groups, que se puedan ustedes inscribir. Y lo más importante, esto es lo más importante de toda esta charla. Si tú no estás seguro de que has tomado una decisión de seguir a Jesús, yo quiero invitarte a que tú tomes hoy una decisión de poder entregarle tu vida a Jesús. Que tú puedas decir, Jesús, no una iglesia, no una organización, no una institución, sino que tú puedas entregarle tu vida a Jesús, al que se clavó en una cruz. Yo quiero que le entregues la vida a Él, porque Él la dio por ti. Lo que yo te quiero invitar, no repitas, por favor, unas palabras que puedo decir yo. Yo quiero invitarte a que tú hagas una declaración de tu fe, una declaración que tú le has entregado tu vida a Jesús. Y para hacerlo, lo único que tienes que hacer, no importa si estás en la ducha, en el baño, en el comedor, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, no importa dónde estés, es que tú puedas confesar con tu corazón, creyéndolo en tu mente, que tú le has entregado tu vida a Jesús, que tú puedas decir, Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Yo te reconozco como mi Señor, que tú eres mi Señor y que tú eres sobre todas las cosas mi Salvador. Y si tú haces esa declaración, no importa dónde la hagas, Dios va a empezar a hacer milagros. Dios va a empezar a hacer cosas maravillosas en tu vida. Que Dios los bendiga. Me emociona la serie que vamos a empezar. Y nos vemos dentro de 8 días para que continuemos esta serie, donde es una guerra que tal vez no es interminable. Y eso lo vamos a descubrir en el transcurso de estos 5 domingos. Al parecer es una guerra que no termina. ¿Será o no será? Dentro de 8 días vamos a hablar acerca del Señor de la guerra. Vamos a hablar del Señor de la guerra.
Que Dios los bendiga. Chao. Hola, gracias por conectarte a la charla. Creemos que no importa dónde estés, Dios puede traer cielo a la tierra a través de ti. Te dejamos la charla anterior y no olvides suscribirte para que todos los domingos te lleguen notificaciones del contenido que subiremos al canal de YouTube. ¡Chao!